tardes, buenos días, buenas noches. Mi amigo el mate, compañero de historias, relatos y libros, lo invito a prepararse usted también una infusión de su agrado y en este caso, El bar del infierno. En 2003, Dolina lanzó el ciclo televisivo Bar del Infierno en Canal 7, Argentina. El escenario era un bar del que era imposible salir. Dolina interpretaba al narrador de historias y compuso los textos y las canciones. En 2004 editó el CD Tangos del Bar del Infierno y representó un espectáculo teatral con el mismo nombre en toda Argentina, Montevideo, Sevilla, Granada y Madrid. Este libro parte de la misma idea, pero su desarrollo es independiente. ¿Comenzamos? Profesores de la Cátedra de la Alquimia me han contado la enorme dificultad que supone enseñar una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. El maestro debe ejercer al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrán más remedio que dictar clases que tengan, por lo menos, dos significados. Uno de apariencias y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Tras largos siglos de penosas lecciones, se ha ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. El sol es el oro, pero también es el Padre, y es Apolo, y el calor del cuerpo, y el centro del zodíaco. Los 7 metales son también las 7 heridas de Cristo, las 7 virtudes, los 7 colores, los días de la semana, las horas y la suma de la Trinidad con los 4 elementos, que vienen a ser de paso los 4 evangelistas. Desde luego el aprendiz jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, pues nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los tiempos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo o cuyo final es imposible hallar. Manuel Mandet, el pensador de Flores, afirma que toda conversación es una lección de alquimia. Nadie dice lo que dice, nadie oye lo que oye, nadie escribe lo que escribe. Mandet aclara que este último juicio oculta en verdad otro que es secreto. ¿Qué libro esconderá este libro? ¿Qué tristezas desconocidas se ocultarán tras nuestras viejas y familiares penas? El bar del infierno. El bar es incesante. Es imposible alcanzar sus confines. Del modo más caprichoso se suceden salones, mostradores, pasillos y reservados. Nadie ha podido establecer nunca cuál es la puerta del bar. La opinión mayoritaria es que no hay forma de salir de él. Sin embargo, muchos buscan la salida. Es el sueño romántico más frecuente de este tugurio. Hombres jóvenes, inconformes, beligerantes, eligen una dirección cualquiera y avanzan desafortunadamente buscando la puerta o el centro o la explicación del bar. Generalmente nadie vuelve a verlos. Algunos regresan mucho tiempo después, casi siempre por el lado contrario al que eligieron para irse. El cafetín es un laberinto. Nuestro destino es extraviarnos en sus encrucijadas, pero algunos presienten una verdad aún más terrible. No se puede salir del bar, no por la falta de puertas, ni por la disposición caprichosa de sus instalaciones, sino porque no hay otra cosa que el bar. El afuera no existe. Sí es verdad que los parroquianos están condenados a vagar perpetuamente por los mismos lugares. También es cierto que sus conductas se repiten del mismo modo inevitable. Pero ellos no lo saben, se mueven con soberbia, como si decidieran sus propias acciones. Y no es así. Solo cumplen con ajenas voluntades, los mozos, los músicos, los borrachos,
Las prostitutas y los jugadores están aquí desde el comienzo de los tiempos y aquí permanecerán, recorriendo trayectos ancestrales con aires de inauguración. Cada tanto un viento de loca esperanza entra en el bar. Misteriosamente los parroquianos empiezan a creer que todo tiene un propósito, que cada uno de sus patéticos esfuerzos está destinado a un logro final y que fuera del bar hay cielos límpidos y amores venturosos que darán sentido hasta el último de los versos oscuros. El hombre a quien llaman el narrador de historias está obligado a contar un cuento cada noche, cuando el reloj da a las 12. Nadie le presta atención, anda siempre con unos libros grasientos. En ellos hay, según dice, infinitos relatos. Los libros son 7 o acaso 5. Existe la sensación de que cada uno sigue preceptos diferentes. Ada, la bruja, ha dicho que el libro rojo contiene un solo relato y que ese relato revela los secretos de la libertad. Pero el narrador jamás abre el libro rojo. El libro blanco contiene falsos secretos. El libro verde clarito es igual al libro amarillo. A veces los ladrones roban los libros del narrador. Algunos parroquianos pagan por ellos unas monedas y tratan de leerlos. El desengaño es inevitable. Las páginas están escritas con una tinta sutil que se borra al tomar contacto con el aire. Una y otra vez el narrador recupera los libros y los ladrones vuelven a robarlos. Con el tiempo se han hecho torpes duplicados y ya no se sabe si los textos que lee son los verdaderos o copias fieles o relatos falsos. Pie de página. Esta humilde edición proviene de la copia de Dimas Sant'Angelo, un anciano envidioso que tuvo en su poder los libros del narrador y que los corrigió cruelmente, solo para menoscabarlos. Se molestó, eso sí, en anotar las improvisadas canciones con que retrucaban cada historia los belicosos cantores del coro del bar. Me presento como el narrador y la narradora. Así que usted siéntese en algunas mesas del bar, pide alguna infusión, escuche la música o escúcheme a mí. Elixires de amor. Los filtros amorosos se proponen la persuasión química e influyen sobre la voluntad ajena, instalando en ella unos deseos, unas convicciones, una estética que resulte provechosa para el que realiza el hechizo. Casi siempre es preferible que la víctima ignore que ha tomado un elixir de amor. Lo más corriente es mezclarlo con bebidas de uso común, para que el afectado crea que sus ansiedades provienen de fenómenos soberanos. Algunos filtros producen efectos solamente temporarios. Las pasiones despertadas duran un tiempo y luego la víctima vuelve a su interior indiferencia o rechazo. Otros, más peligrosos, son definitivos y el damnificado sigue firme en su pasión, cuando el que lo embrujó ya se ha cansado. En el antiguo Egipto, un joven noble llamado Imhotep se enamoró de la menor de las hijas de un general de Tebas. Consultó a unos hechiceros que habían llegado del delta, y estos, después de averiguar el nombre secreto de la niña, le prepararon un filtro de amor perpetuo que con toda malicia disimularon en el interior de una golosina. Imhotep se las compuso para obsequiar a la muchacha con el avieso manjar y al poco tiempo ella lo amaba con furor. Se encontraron varias veces en unos oscuros jardines vecinos al río. Muy pronto, el amor de Imhotep, que provenía solo de su carácter apasionado y de su juventud, se fue apagando. Pero las pasiones despertadas por los filtros mágicos son mucho más pertinaces y la muchacha seguía ardiendo. Ella usó el poder de su padre para casarse con Imhotep. El muchacho atemorizado no tuvo más remedio que ceder. Vinieron años infernales. Ella lo perseguía sin descanso. Besaba sus pies en los pasillos, lo acariciaba íntimamente en los banquetes, demandaba su pasión 6 o 7 veces por jornada. Le hacía obsequios superfluos y enojosos y ordenaba a los tañedores de cítara que cantaran canciones en su honor.
A veces lo golpeaba o lo arañaba a causa de unos celos que abarcaban a todos los seres vivos de las dos regiones del Nilo. Imhotep trató de encontrar a los hechiceros que le habían preparado el filtro, pero estos ya habían regresado al delta. Consultó entonces a los sacerdotes del templo de Amón, quienes después de amonestarlo por su trato con los magos, le juraron que no había remedio para su mal, y que en todo caso su vejez o la de su esposa iban a atenuar los fuegos que tanto lo molestaban. Entonces sucedió algo que empeoró las cosas. Una bailarina de Cabiro se enamoró de él y, según parece, lo hechizó con algún elixir de amor. Hubo varios encuentros en los jardines secretos. Una noche saciada de lujuria, la dama se embarcó y no regresó jamás. Imhotep, abandonado por la mujer que amaba y acorralado por la que no podía amar, se quitó la vida con una espada en los jardines oscuros vecinos al Nilo, bajo la luz indiferente de las estrellas. El alcance de un filtro amoroso puede tener límites espaciales. Aunque parezca extraño, ciertas pociones mágicas solo son eficaces en un área determinada. A veces se trata de foros relativamente amplios, como un país o una ciudad. Otras veces el efecto de un filtro se limita a un edificio o a una habitación. Bernardo Salzman insistía en que su lecho tenía propiedades mágicas. Quienes se acostaban en él se enamoraban. El mueble, una venerable cama turca con elástico de flejes, había sido adquirido por 20 pesos al pianista Christos Nikoliev, que una noche borracho le juró a Salman que era hechicero y búlgaro. No estaba claro de quién se enamoraban los usuarios, ni cuánto duraba el efecto, ni si existían muebles antídotos en la misma habitación. En verdad todos pensaban que aquel asunto era un invento de Salzman destinado a presentar sus más vulgares fornicaciones como cuentos de hadas. Manuel Mandev sostenía que un verdadero filtro amoroso debía ser estrictamente personal, una poción de efectos generales ineficaz para dirigir la pasión del embrujado hacia un beneficiario preestablecido. Era para él un simple afrodisíaco. Sin embargo, no siempre los hechizos dan en el blanco. Michel Ney, uno de los mariscales de Napoleón, había planeado influir sobre el emperador y ganar títulos y distinciones entregándole a su esposa, Madame Auguste. Ella estaba muy bien dispuesta y confiaba absolutamente en el poder de su belleza. Muy pronto empezó a seducir a Bonaparte, del modo más vulgar. Lo miraba con insistencia, abismaba sus escotes y se paseaba sola para facilitar encuentros clandestinos. Como Napoleón ni la miraba, la señora resolvió administrarle un filtro amoroso. Consultó a una hechicera que vivía cerca de Luxemburgo. La bruja le preparó un horrible brebaje de sapos, murciélagos y cenizas. Para encajárselo al emperador, la pareja lo invitó a un baile de máscaras. Napoleón se tomó unas cuantas copas de un vino fuerte en el que habían disimulado la pócima. Al rato, poseído por una lujuria incontrolable, empezó a manosear a todas las damas presentes. Finalmente desapareció en un jardín con la señorita Sofía Serrault y una criada llamada Eleonora. El baile terminó y Madame Auguste ni siquiera había bailado con Bonaparte. Esa misma noche le dijo al mariscal Ney que renunciaba a su empresa de seducción. Los brujos de Chiclana hacen continua referencia al Manual de Filtros Mágicos, un libro que probablemente no alcanzaron a escribir y cuya ausencia justifican protestando que es secreto. En el capítulo 4, o a veces en el 8, se habla de las equivocaciones en la administración de elixires. Por razones que nadie conoce, el error, que ronda todas las actividades humanas, es 100 veces más frecuente en los embrujos de amor. Es casi inevitable que en estas historias se confundan las copas, se desvíen las flechas, se sustituyan las flores o se crucen hermanas menores. Los brujos recomiendan aceptar estos accidentes como correcciones del saber oculto a nuestros deseos vulgares. Nicanor Guaita, un vendedor de empanadas de la calle Yerbal, se enamoró de la famosa actriz Inés del Cerro.
que solía comprarle pasteles de dulce de membrillo. Con la intención de abolir la clásica incompatibilidad que se verifica entre las actrices y los pasteleros, Guaita le vendió un pastel engualichado. Días más tarde, supo que Inés no comía pasteles y que en realidad se los convidaba a los alumnos de teatro. Decidido a no desperdiciar el relleno mágico, Guaita se anotó en aquellas clases para ver si descubría la persona que se había comido el pastel. Nadie parecía embrujado. Las chicas ni lo miraban. El hombre empezó a perturbarse poco a poco hasta que su vida se convirtió en una perpetua búsqueda. Perdida la compostura, Guaita se presentó ante Inés del Cerro y le preguntó a los gritos qué había hecho con aquel pastel. Ante las objeciones de la actriz acerca de la imposibilidad de diferenciar un pastel de otro, Guaita insistió en que el suyo llevaba una marca inconfundible en una de sus alas. En los años siguientes, Nicanor Guaita fue ingresado en terrenos de demencia lisa y llana. Cada vez que conocía a una mujer le preguntaba por pasteles comidos en casa de Inés del Cerro. Algunas le ofrecieron amor, pero él las rechazaba. Solo estaba interesado en la que se había comido el pastel. Fue envejeciendo solo y melancólico. En sus últimos días dejó de creer en los elixires de amor y no esperó más. Coro. Los brujos de Chiclana conocen un filtro mágico. Nadie sabe quién lo vierte en nuestra copa. Nadie sabe en qué dirección se manifestará su fuerza. Nadie sabe cuál será la duración de su efecto. Amigos de la juventud, lo único que podemos saber es que a veces nos enamoramos. Ingresó al bar, no sé si va a poder salir del bar, así que lo espero por el bar para contar alguna otra historia de Alejandro Dolina en el bar del infierno. Buena semana.